Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, traders, día 4 de noviembre. Vamos a ver qué posibilidades podríamos tener en los mercados, soportes y resistencias, como por ejemplo Forex, mercado de acciones. Cuidado con el mercado de acciones, trader, que ha fracturado el SP500, por ejemplo, un soporte crítico, ¿de acuerdo? Vamos a tener cuidado, especialmente esta semana que viene. Ya saben que estamos en periodo electoral en los Estados Unidos. Luego, cuidado con la volatilidad en los mercados. Por supuesto, vamos a estudiar el cobre, el oro, el petróleo y Natgas. Traders, comenzamos. Vamos a comenzar, como siempre, por el índice del dólar, por el DXY, traders. Aquí lo tenemos. Lo primero, observamos un interesantísimo área de resistencia dentro de esta espiral que ya vemos claramente ascendente. La cuestión es dónde estarían los áreas de soporte interesantes. Bueno, voy a trazar, traders, los niveles de riesgo, recompensa, esos niveles de, concretamente esta herramienta a la que me refiero, dibujar retrocesos de Fibonacci, y vamos a observar que tenemos un interesante soporte en este área, donde ya el gráfico nos va a indicar aquí claramente que ha habido anterior resistencia. Empezamos por aquí, concretamente anterior resistencia, claramente soporte en este área de aquí, soporte, el precio está por encima de este área. Luego podemos llegar a la conclusión, traders, que mientras que el índice del dólar esté por encima de este potente área por ahora soporte, las posibilidades serían de venir a visitar nuestro 127,2% de Fibonacci como principal objetivo. Si fracturase este área, cuidado ahí, traders, porque podríamos ver un movimiento correctivo a un soporte importante inferior. Estaríamos hablando de un movimiento de resistencia a un área de soporte. Concretamente estaríamos hablando del primer soporte importante, concretamente el 103, 102,80, 102,70. Estaríamos hablando precisamente de este área, traders. Concretamente, ahí tienen anterior resistencia también, anterior soporte, anterior resistencia, soporte. Luego tendríamos esas dos posibilidades. Por supuesto, si fractura nuevamente nuestro área de resistencia, cuidado, importante, soporte menor, eso sí, posibilidades del 127 igualmente. Continuamos con el dólar peso mexicano. Bueno, el dólar peso mexicano, que ha venido al área de resistencia superior, ha venido a tomar este área. ¿Qué podríamos esperar de él? Bueno, ha fracturado una importantísima línea, ahí lo ven, de pivotes de máximos decrecientes. Voy a hacer un zoom de la zona para verlo mejor. Voy a trazar los niveles de riesgo recompensa, precisamente esos niveles de, como hemos visto antes, retrocesos de Fibonacci. Ahí lo tienen arriba, traders. Bueno, primera posibilidad de soporte, anterior área importante de soporte y también de resistencia. Concretamente me estoy refiriendo a este área totalmente, y mientras que el dólar peso esté por encima de este área, la debilidad del peso podría seguir, traders. Si fracturase este área, ahí podríamos tener resistencia y podríamos ver un rango durante un periodo de tiempo con soporte un poquito más abajo. Este soporte es bastante importante, ya ven aquí resistencia, soporte, soporte, y quedaría el precio atrapado. Luego la posibilidad de tendencia de pivotes de mínimos crecientes pasa, trader, porque mantenga este área de soporte. Las oportunidades pasarían como el 127 como primer objetivo, estaríamos hablando, si fractura de ese área como primer objetivo, y veríamos la debilidad del peso nuevamente. Continuamos con el dólar australiano. Bueno, parece que el dólar australiano ha tomado una espiral descendente claramente definida de pivotes de máximos decrecientes, y cuidado porque se ha establecido en un área de soporte. Ese 161,8% de Fibonacci, observamos que en los históricos es un importantísimo área de soporte, resistencia anterior. Claramente resistencia, soporte, donde empezó ese movimiento ascendente. Fíjense que a la fractura toma resistencia y a la fractura nuevamente toma soporte antes del desplazamiento hacia arriba. Luego, por ahora, traders, soporte. En una espiral descendente buscamos áreas de resistencia. ¿Dónde estaría la primera resistencia importante? Bueno, la tendríamos concretamente en ese área, anterior soporte. Si el precio viniese a buscar este área, excelente oportunidad de control de riesgo para continuar con nuestro objetivo nuevamente al área de soporte. Y por supuesto, traders, si fractura este soporte, a la vuelta, si vemos que lo viene a testear como resistencia, posibilidad de continuación del movimiento con fortaleza del dólar, y tendríamos ese área como objetivo. Vamos a continuar con el euro dólar. Interesante movimiento que nos está realizando el euro dólar, traders. Ahí lo tienen en su lado de venta, pivotes de máximos decrecientes, una espiral descendente a la fractura clara, traders, de esta línea. Fíjense cómo produjo esa fractura y la toma como resistencia menor, y ha venido a visitar el área de
control de riesgo, el que llamamos control de riesgo, traders, concretamente este área donde ya vemos que fue importantísimo área. Observen que prácticamente desde marzo hasta julio, prácticamente agosto, que empezó a tomar el primer soporte importante y el desplazamiento hacia arriba, fue un área interesante de resistencia. Luego, cuidado porque ahora es un área nuevamente de resistencia que viene el precio por debajo. Ya vemos que fue también soporte, pero el precio viene de abajo y es un área de resistencia. Luego, las posibilidades para el eurodólar mientras que mantenga este área de resistencia, traders, fíjense que nuestras invalidaciones, somos traders, no somos adivinos, deberían de estar concretamente en torno a ese punto, traders. Si el eurodólar mantiene el área y no llega a tocar este área, posibilidades del 127,2% de Fibonacci, estaríamos hablando concretamente de ese nivel como objetivo. Si fractura el área y se sitúa por arriba, cuidado, porque ahí podríamos ver un soporte, tomar precisamente el nivel de invalidación y un desplazamiento a un área de soporte, resistencia superior, como fue concretamente este resistencia. Soporte sería resistencia porque el precio está por debajo. Continuamos con la libra dólar. Bueno, la libra dólar está luchando, trader, contra un soporte crítico. Vamos a ver qué soporte crítico me estoy refiriendo. Vamos a tomar ese pivote de mínimos y vamos a trazar los Fibonacci, los retrocesos de Fibonacci. Vamos a ver que estamos ahí en ese 127,2%. Cuidado, traders, si la libra pierde este soporte dentro de la espiral de pivotes de máximos decrecientes, claramente definición de tendencia descendente, posibilidad y probabilidad de llegar al siguiente nivel. Nivel que sería el 161,8% de Fibonacci, donde ya vemos que también el precio fue anterior soporte, anterior resistencia, aquí claramente. Luego, posibilidades por ahora, trader, de la libra dólar de resistencia importante en torno a este área, traders, donde ya vemos que fue soporte, también resistencia, posibilidad ya lo ha tomado una vez hace un par de días, y cuidado porque a la fractura de este soporte crítico, las probabilidades son el 161,8% de Fibonacci. Yo estaría atento a este cruce, traders, es bastante interesante en tendencia. Continuamos con el kiwi. Bueno, otro cruce que está en un área de soporte inamovible, igual que el dólar australiano. Parece que no quiere ni siquiera rebotar, traders. Vamos a trazar los niveles de riesgo-recompensa y vamos a observar que al soporte que me estoy refiriendo precisamente es el 127,2% de Fibonacci. Estoy hablando de ese área anterior que ven aquí como toma resistencia, el precio a la fractura, como antes de desplazar, fíjense cómo viene a visitarlo como soporte, aquí claramente, antes de desplazar ese nuevo movimiento ascendente. Igual ocurre aquí, fíjense, resistencia, fractura, creíamos que iba para arriba, pues no, trader, no iba para arriba, primero viene a visitarlo como soporte y luego ya sí viene para arriba. Bien, pues ¿qué podríamos sacar nuestras conclusiones de ese hecho? Nosotros somos traders tendenciales y tratamos de seguir la tendencia de lo que vemos, bueno, la posibilidad de fractura a la vuelta, trader, nuevamente, igual que sucedió aquí y aquí, buscaríamos ese área de resistencia con el objetivo visto en el 161,8% de Fibonacci, concretamente ese nivel, estaríamos hablando de venir a buscar los mínimos. Si soporta y continúa el movimiento hacia arriba, interesante área de resistencia, lo tendríamos concretamente en ese área. Dólar CAD, trader, bueno, importantísimo movimiento ascendente del dólar CAD, prácticamente sin corrección para un trader. Si no hay pequeña corrección, pues me parece que va a ser complicado tomar el riesgo recompensa correcto. Vamos a ver, porque el primer objetivo lo tenemos en el 127,2% de Fibonacci. Ahí tendríamos, y de hecho ya tenemos, fíjense, las velas, llevamos 1, 2, 3, 4 días con el de hoy, es un área de resistencia, ¿vale? Dentro de una tendencia fuerte de compras de pivotes de mínimos claramente crecientes. Cuidado, lo que interesa es buscar áreas de soporte. Bueno, principal área de soporte justamente lo tenemos aquí abajo, donde vemos ya que fue anterior resistencia, resistencia y también soporte. Bueno, si el dólar CAD tuviera una pequeña fortaleza del CAD, fíjense que aquí el CAD es la segunda divisa, y viniera a visitar este área, interesante área de soporte para tratar de continuar la tendencia. Si fractura el área de resistencia, importantísimo soporte que nos dejaría nuevamente, y ahí sí, traders, a la vuelta, como siempre digo, nunca corramos detrás del precio, posibilidades de control de riesgo, cada uno con su plan, su sistema de trading, con el objetivo en el 161. Vamos a continuar con el dólar franco. Cuidado, traders, porque este cruce es interesantísimo en la correlación precisamente con
el índice del dólar. Y vamos a tomar los fibos desde ese área para ver qué tipo de soportes y resistencias podríamos buscar. Y me gustaría que vieran, traders, que el dólar franco está soportado por ahora en este área. ¿Lo ven? Claramente soportado. Los históricos nos lo están indicando. Observen, soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Y a la fractura, que parecía que se iba a ir a algún sitio, pues no, traders, no se va a ningún sitio. Viene a testear varias veces ese soporte. Fíjense que todavía no lo ha fracturado. Luego es un soporte activo, ¿de acuerdo? Si lo fracturase, ahí vamos a tener especial cuidado. Se podría quedar en rango atrapado entre ese área de anterior resistencia. Sería, lógicamente, un soporte porque el precio estaría por encima. Y el área de soporte actual, que sería el área de resistencia. ¿Me siguen, verdad? Sería posibilidad de resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, y quedaríamos atrapados. Luego la probabilidad de la tendencia trader por ahora sería pivotes de mínimos crecientes, objetivo 127,2% de cara a la semana siguiente, siempre que mantenga ese área de soporte. Bueno, vamos a continuar con el dólar yen. El dólar yen, me voy a fijar en ese pivote. Fíjense, traders, que ha fracturado este área de resistencia. De hecho, es un área de potente resistencia, y lo ven, soporte, resistencia anterior en los históricos claramente definido, también por este área. Por supuesto, resistencia actual, el precio está por debajo. Vamos a ver dónde estarían los principales soportes de este movimiento. Lógicamente, pivotes de mínimos claramente ascendentes, claramente crecientes. De hecho, fíjense, voy a trazar esa línea mientras que estemos por encima de esa diagonal, de esa línea de pivotes de mínimos crecientes. Podríamos decir que es una directriz ascendente de pivotes de mínimos. Tendríamos un potente área de soporte, concretamente en este área, traders. Observen los históricos a la izquierda. Aquí claramente resistencia, claramente soporte. Luego la probabilidad de este área, ahí lo tienen, el que llamamos control de riesgo 88,78, importantísimo área de soporte. Y mientras que el dólar yen permanezca por encima, estaríamos hablando de los 150,20, 150,80 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tomar unos números más o menos fijos y bien, traders, independientemente de, bueno, aquí pone 36, podríamos incluso bajar al 150,20. Las posibilidades de control de riesgo implicarían una invalidación concretamente aquí en este área. Es decir, si viniera a visitar este área, cuidado, soporte crítico, si lo fractura, resistencia, y podríamos ver un movimiento a un soporte inferior, concretamente ese área de anterior resistencia y soporte. Pero mientras que mantenga el área, trader, mi disposición a buscar posiciones en el mercado sería de venir a visitar el 127,2%. Bueno, comenzamos con el cobre. ¿Qué decir del cobre de cara a la semana que viene? ¿Qué es lo que están viendo, traders? Rango, mientras que permanezca soporte, mientras que permanezca resistencia, atrapado entre esos dos áreas, no hay ninguna probabilidad de tendencia para un trader. Simplemente llevamos muchos días en rango, y para que haya tendencia, ¿qué debe suceder, traders? Lo primero, que fracture el soporte, lo tomo como resistencia, nuevo desplazamiento hacia abajo. O lo segundo, que fracture resistencia, lo tome como soporte y nuevo desplazamiento hacia arriba. Como no se da ninguna circunstancia, de cara a esta semana, el cobre para mí no es muy interesante, puesto que no hay posibilidad de tendencia. Ya saben que cuando no hay posibilidad de tendencia, lo que sucede es que el riesgo existe, pero llegar a una recompensa interesante al estar en rango pocas veces se da, ¿de acuerdo? Es mejor tratar de hacer operaciones en tendencia. Bueno, vamos a continuar con el SP500. ¿Qué le pasa al SP500? Fracturó el 5.800, importante, recuerdan, era uno de nuestros objetivos principales a la fractura de nuestro principal área de resistencia, que es ahora un soporte, traders. Tenemos este soporte interesante aquí abajo para el SP500 para tratar de continuar la tendencia ascendente. Y es que fíjense, traders, mientras que permanezca el SP500 por encima de este área, las posiciones son ascendentes. Pero me gustaría ir un poco más allá, traders, con el mercado de acciones americano. Me gustaría que vieran este hombro, cabeza. Cuidado si llega y hay un pequeño rebote, posibilidad de hombros a la fractura de esta línea de cuello que coincidiría con el soporte. Vamos a ver por qué podríamos experimentar un movimiento correctivo un poco mayor, que ya les voy a decir dónde aproximadamente estaría el objetivo de ese movimiento, trader, por si acaso se diera. Fíjense que tenemos este área de resistencia, también soporte anterior. Estoy hablando de ese área concretamente, traders, y tendríamos la posibilidad de estar encerrados entre este soporte y esta resistencia, ¿vale? Para el SP500 quedarse ahí antes de tratar de buscar una nueva pierna, un nuevo movimiento ascendente. Por ahora, traders, está soportado en el área, no ha venido todavía ni a tomarlo, resistencia sobre el área. Si fracturase lógicamente el área de resistencia, la perspectiva sigue siendo ascendente, soporte a los 6.000 puntos. Recuerden, ese era nuestro segundo
segundo objetivo. El primero eran los 5.800 y el segundo eran los 6.000 puntos. Continuamos con el US 2000. Bueno, el US 2000 Trader nos empieza también a hacer pivotes de máximos decrecientes. Por otro lado, también tenemos pivotes de mínimos crecientes, lo cual significa que tenemos un importantísimo área de soporte-resistencia intermedio, concretamente en esta zona. Observen los históricos, posibilidades a la fractura, de soporte a la fractura, lógicamente nuevamente de soporte. Fíjense cómo toma resistencia, soporte, soporte, claramente nuevamente soporte y está soportado. Si fractura este nivel crítico, cuidado, posibilidades de resistencia y de venir, por supuesto, a un área de soporte-resistencia inferior. Estaríamos concretamente hablando para el Russell de este área de soporte, donde podríamos volver a tratar de buscar nuestras posiciones alcistas desde soporte al área de resistencia. Solamente pensaríamos en la continuación de la tendencia del Russell si viene a fracturar el área de resistencia que acabo de dibujar y lo toma como soporte y continúa la tendencia ascendente. El Nasdaq, bueno, traders, misma receta para el Nasdaq. Por ahora seguimos con pivotes de mínimos crecientes. Cuidado con este área de soporte-resistencia intermedio. Mientras que esté por encima, bueno, pues es interesante porque el Nasdaq continuará soportado y la posibilidad de buscar nuevamente el área de resistencia superior. Por ahora tenemos este área de resistencia que para que haya tendencia debería de venir a fracturarlo. El problema del Nasdaq es que realmente fracture este área. Si fractura este área, posibilidades de resistencia y podríamos ver un nuevo movimiento a un soporte resistencia inferior, que concretamente trader lo tendríamos ahí, en ese área anterior donde ya vemos que fue tanto resistencia como soporte, claramente en este área. Luego la posibilidad de fractura quedaría atrapado, resistencia, soporte, sería un interesante área para tratar de buscar nuevamente compras de cara al nivel de resistencia. Si fractura, mientras que no fracture trader, las posibilidades seguirían siendo de venir al nivel de resistencia superior. IBEX 35, otro cruce, bueno, en este caso otro índice traders que está en ese área de soporte crítico. Estaríamos en rango entre el área de resistencia claramente definido. Fíjense, aquí nos ha hecho un doble techo y posibilidades de pivoter de máximos, ahí lo ven, decreciente. Luego por ahora hay una pequeña tendencia descendente en el índice de la bolsa española, y si fractura este área de resistencia, bueno, pues tendríamos la posibilidad de venir a un soporte inferior y estaríamos concretamente hablando de este área traders y quedaría nuevamente atrapado, soporte, resistencia. Luego la posibilidad por ahora es rango con resistencia en el área superior de este doble techo y soporte crítico para el IBEX concretamente en esta zona. El HK50, bueno, traders, después de ese movimiento fortísimo hacia arriba que tomó, que ya estuvimos estudiando en estos repasos técnicos, se ha venido a rango. Fíjense que ahora mismo no hay ninguna posibilidad de tendencia en este índice HK50. Tendríamos ese área como principal. Voy a hacer un zoom de la zona para verlo mejor. Principal área de resistencia, principal área de soporte, para que se establezca una tendencia, pues como hemos visto con el cobre traders. Si fractura el área de resistencia, posibilidad de soporte y podríamos pensar en la vuelta a ese pivote de máximo. Si fractura el área de soporte, bueno, pues cuidado porque tendríamos a la vuelta siempre resistencia y búsqueda de un soporte inferior que concretamente lo tendríamos aquí abajo. Vamos a continuar por el oro traders. El oro está haciendo un pequeño movimiento de corrección. Fíjense que por ahora está por encima del soporte. Área claramente de pivotes de mínimos crecientes. El peligro del oro traders, que venga a fracturar, por ahora parece que está luchando con este área. Si viene a fracturar el área, cuidado porque podríamos ver un movimiento correctivo en el oro, concretamente búsqueda de ese pivote de mínimos como primer objetivo. Concretamente estaríamos hablando ahí de ese 161,8% del movimiento que acaba de trazar. Me estoy refiriendo a la fractura del soporte traders. A la vuelta tendríamos un potente área de resistencia en torno a esos 2.740, 2.750, donde ya vemos que fue tanto resistencia como soporte anterior. Luego, si fractura el área, cuidado porque tendríamos un doble área de resistencia con el objetivo de un soporte un poquito más abajo. Estaríamos concretamente hablando también de ese área donde ya vemos que fue área de resistencia anterior. Lógicamente es soporte porque el precio está por encima del área, luego sería un soporte y podríamos estar atrapados entre el área de soporte y el área de resistencia. Y por ahora la tendencia del oro quedaría en stand-by, en pausa. Vamos a continuar con el mercado del crudo traders. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos que fracturó este área de soporte, un doble soporte de hecho de pivotes de mínimos y ha tomado a la fractura. Fíjese cómo nunca hay que correr detrás del precio, ¿eh? Ha tomado un movimiento ascendente. ¿Dónde estaría el área de resistencia de la tendencia de pivotes de máximos
claramente decrecientes, porque es lo que tenemos. Fíjense que podríamos incluso tratar de trazar esa directriz descendente que en principio ahí, como ven, ha sido fracturada. Pero es que cuidado, traders, porque si hago un zoom más de la zona y trazo los niveles de control de riesgo, vamos a observar que en este área de aquí, traders, posibilidad de resistencia. Cuidado, resistencia para el crudo, anterior soporte, anterior resistencia, claramente definido, soporte, fíjense este grupito de velas. Luego, mientras que esté por debajo de este área, cuidado traders, porque el crudo podría volver a realizar un movimiento descendente con objetivo el 127,2% de Fibonacci. Solamente si se situase por arriba de este área, trader, posibilidades de soporte y vuelta al área de resistencia superior, que concretamente sabemos que lo tendríamos aquí abajo de este triángulo, pivoter de mínimos, pivoter de máximos, trader. Luego las posibilidades son esas dos. Luego concretamente este área, excelente área de control de riesgo para el crudo. Continuamos con NatGas, que está apoyado en este potente área de soporte anterior. Observen donde los históricos, tanto soporte como resistencia. Luego está dibujando una figurita, ¿la ven? El típico hombro, cabeza, hombros, posibilidades. ¿Qué podría suceder si fractura? ¿Dónde estaría la proyección de la fractura de este área de la línea de cuello que podríamos tomar a la vuelta como resistencia? ¿Y dónde estaría el objetivo? Fíjense, traders, que el objetivo donde estaría apuntando precisamente NatGas sería al soporte resistencia de justamente aquí abajo, traders. Interesantísimo área de resistencia, soporte. Luego, si fractura, el peligro está de NatGas, que si fractura este área, traders, de esta línea, de esta directriz de pivoter de máximos decrecientes, por ahora tenemos una tendencia claramente descendente en NatGas, que para deshacerse de ella debería de fracturar este área de resistencia con objetivo soporte. Aquí tendríamos el objetivo de ese pivote de máximos. Mientras que eso no ocurra, cuidado con el soporte crítico de NatGas, trader. Las posibilidades de fractura implicarían una triple resistencia. Por un lado la horizontal línea de cuello, por otro lado las dos bajantes que acabamos de dibujar, como objetivo el área de soporte inferior. Bueno, traders, que ya me despido. Recuerden que me pueden dejar sus comentarios, que le pueden dar un like, un abrazo muy fuerte a todos los amigos y que pasen un excelente fin de semana. Adiós.